vamos a estar tocando este tema y voy a leer, bueno, no, me dan ganas de leerlo de igual, 3, 16, 19, porque aquí podemos ver, buenas tardes, podemos ver que Dios se mueve en diferentes dimensiones, pues. Y dice, pido en oración, y esta es la oración que hago, ¿no? Y siempre inicio con una oración. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior, o sea, nuestro Señor, ¿no? Que los fortalezca en su ser interior por medio de su espíritu. Entonces, o sea, cuando tú seas fortalecida con poder por medio de su espíritu, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y yo les decía que ese es nuestro trabajo, confiar en Dios. Ahí tenemos que trabajar nosotros. Entonces dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas, las raíces, los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, y aquí está el énfasis, ¿no? En esto que sigue. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y aquí podemos ver las 4 dimensiones del amor de Dios, de conocer a Dios, ¿no? Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, aquí está otro entonces, ¿no? Que es como que la consecuencia de que ustedes entiendan el amor de Dios, así que tan ancho, largo, alto y profundo es. Entonces serán completos, estaremos completos con toda la plenitud de la vida. Vamos a estar completos cuando entendamos eso. Y el poder que proviene de Dios. Así que vamos a estar viendo, bueno, ya explicamos un poquito lo que son estas dimensiones, ¿no? Del amor de Dios. Y ya vimos que lo ancho, pues porque abarca todo el mundo, ¿no? Abarca hasta el último lugar más recóndito, ¿no? Lo largo quiere decir que es eterno, que perdura por los siglos de los siglos, por todos los tiempos. Lo alto que desciende del cielo y nos eleva a la plenitud de Cristo. Y lo profundo que llega hasta lo más profundo del corazón. O sea, esa es la profundidad del amor de Dios que llega a lo profundo de nuestro corazón. Incluso cuando estemos en la más grande aflicción, en el más grande problema, ahí está el amor de Dios. Y es un amor que se experimenta y se siente más que entenderlo con la mente. O sea, es más el sentir que el entender, porque no lo vamos a entender. Así que esto se puede decir que aquí pude explicar, ¿no? Lo que desarrollamos la semana pasada, y podemos ver que esta última dimensión, que tan profundo es Cristo, el amor de Cristo y su poder, pues es la 4ª dimensión, ¿no? Es en la 4ª dimensión que Dios se mueve. Es el reino invisible dentro de nosotros. En esa dimensión es que nosotros vivimos pues en Dios, porque es invisible, pero nosotros vivimos en un mundo visible, en un mundo real, palpable, pues. Y aquí es donde podemos ver la profundidad del amor y el poder de Cristo a través de nosotros. O sea, en nosotros se mueve esa dimensión de Dios. Si no, solamente Él se va a quedar en una 3ª dimensión y somos nosotros los que vamos a vivir de ese modo, ¿no? Así que hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos pues sobre la dimensión de Dios, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el reino dentro de nosotros, que pues eso ya lo sabemos, ¿no? Que Jesús dijo, el reino no lo busquen así en forma visible, no lo busquen aquí, no lo busquen allá, porque el reino está dentro de nosotros, está dentro de ustedes, dijo Jesús, ¿no? Y pues, y a través de todas estas, algunas pláticas que voy a dar que hablan sobre esto,
pues vamos a aprender cómo vivir en el reino invisible, porque está invisible, pues, pero nosotros somos visibles y necesitamos esta dimensión, ¿no? Nosotros vivimos en una dimensión de lo alto, también de lo ancho, de lo profundo. Igualmente vivimos nosotros esas dimensiones y vamos a aprender cómo pensar como Cristo y cómo permitir que la mente de Cristo gobierne tu vida cotidiana, tu vida real, tu vida llena de problemas o llena de felicidades, sin hacer tanto esfuerzo, pues sin estar afanándonos por cómo voy a conocer a Dios, todo eso, ¿no? Sin estar luchando. Y yo no sé si alguna vez tú has sentido que tu vida espiritual o tu vida real, ¿no? O diaria o familiar, lo que vives todos los días, cotidiana, que son dos mundos que no pueden conectarse. O sea, tú vives tu vida personal, tu vida familiar, tu vida con tus hijos, tu vida pues en todos los ámbitos, pero tú vienes y oyes aquí, oyes en la iglesia que hay una vida espiritual y tú dices, no los puedo conectar, porque no funciona nada, o sea, nada se conecta. Lo que debe de conectarse en lo familiar no se conecta, lo que debe de conectarse en la salud, en el cuerpo, en las relaciones. O sea, no logramos, ¿no? Encontrar esa conexión. Y otra cosa es que la vida de tu alma y tu cuerpo y la vida del espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Que son totalmente incompatibles. No las puedes, o sea, tú vives a lo mejor muy suave la vida espiritual aquí en la iglesia y todo, pero cuando ves el problema ya se acaba, ¿no? El encanto, cuando ves a esa persona que a lo mejor te hizo daño, cuando ves a ese vecino, cuando ves así cualquier problema, ahí como que truena todo, ¿no? Ya se va la espiritualidad, ¿no? Entonces, esto que vivimos no es culpa de nosotros, porque nosotros nos culpamos, ¿no? De decir, a lo mejor no estoy haciendo bien las cosas, no estoy orando bien, no tengo fe, y empezamos a buscar en nosotros qué está mal, por qué no hay esa conexión, por qué no se puede desarrollar la vida tal como Dios lo dijo, porque no alcanzamos esa plenitud, ¿no? Y nos esforzamos tanto, hasta nos estresamos en el área espiritual, porque no podemos conectar todo eso, pero sabes que tú no estás mal de que eso suceda, porque este punto que estoy tratando es es el gran malentendido espiritual de nuestra época, de la época pasada, de la antepasada, y va a seguir hacia adelante, ¿no? Todo esto, porque Jesús dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. O sea, claramente lo dijo. Y en Juan 17:14 al 16 dijo, yo les he dado tu palabra, estaba en la oración, ¿no? Con el Padre. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Volvió a repetir Jesús lo mismo. Entonces, de aquí ha surgido ese malentendido en el ámbito espiritual y de la iglesia y cristiano y de lo como tú le quieras poner, porque nos dicen que no somos del mundo y que tenemos que salir del mundo. Tenemos que, ¿a dónde nos vamos a ir, no? Porque la iglesia sí dice, allá andan en el mundo, son mundanos. Y pues, ¿y dónde? Si aquí vivimos, pues en el mundo. Pero como dijo Jesús, no hemos entendido que no somos del mundo, pero eso no quiere decir que nos tengamos que ir del mundo, pues. ¿Sí me entiendes? Yo no sé, no, quizá ustedes anteriormente eso les inculcaron, ¿no? De que no vayas a ese lugar, no vayas a esto otro, porque ese es el mundo y
y no puedes hablar así, no te puedes vestir así, no puedes juntarte con aquella persona, no puedes hablar con la otra porque son del mundo, pues, ¿no? Y esto que dijo Jesús ha sido la gran mala interpretación de la vida y del mundo y del cielo y de la tierra y de todo, que nos ha llevado a vivir una vida desconectada totalmente de la realidad de Dios. Entonces, nos dicen pues que necesitamos alejarnos, ¿no? En un silencio total. De hecho, muchas religiones se aíslan y se van a monasterios y se van en una vida, ¿cómo te diré? Apartada, de silencio, aislados, solos y todo, porque andan buscando el reino, porque andan buscando a Dios y por eso hacen eso, porque eso han inculcado pues desde siempre, de que para encontrar a Dios tú tienes que subirte allá arriba como se subía Moisés, ¿no? Y queremos hacer lo mismo. Moisés se subía a la montaña porque Dios le decía, súbete a la montaña. No porque tengamos que vivir de esa manera, pues. Así que eso no fue algo para nosotros, pero si tú lo quieres hacer y yo también lo quiero hacer, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues tenemos que estar restringidos ahí, tener una vida apartada de todo, para buscar a Dios, para buscar el reino. Cuando Jesús dijo, el reino está dentro de ustedes, el reino ya está en ustedes. Y pues según esta creencia, para que seas tú verdaderamente espiritual, que tienes que vivir una existencia apartada del tráfico cotidiano de la vida, pues. A veces pues tenemos que hacer tantas cosas, ¿no? Yo veo a Amanda todo lo que hace y pues tiene que hacerlas, ¿no? O sea, no, definitivamente que todas tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero, ¿qué dice la gente? Allá andan en el mundo, ¿no? Porque van aquí, van allá y a eso me refería yo, ¿no? De que, por ejemplo, tu familia no es cristiana, pues no andes con tu familia, ¿no? Te tienes que apartar. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que el mal no está en nosotros, no somos nosotros los que estamos equivocados, sino es lo que nos están enseñando, que está totalmente errado, ¿no? Y así hasta el día de hoy se está enseñando todavía. Sí, entonces, pues aquí vamos a aprender algo, ¿no? Con respecto a eso, porque siempre Jesús es nuestro ejemplo para todo, ¿verdad? Él es el ejemplo, él fue el Hijo del Hombre, Él es Dios, él tenía igualmente el Espíritu Santo, Él vino a traer el reino, pero Él lo traía dentro de Él, y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que Él no abandonó el mundo cuando estaba en el mundo. Él no abandonó en ningún momento nada de lo que se vivía pues en ese tiempo, ¿no? Hoy se vive igual lo mismo, pero en otra forma, ¿no? Él no abandonó el mundo, sino que él lo vivió desde otra dimensión, la dimensión que él traía, pues, que Dios le implantó a él, que es la misma que nos ha implantado a nosotros, y no vemos a Jesús como un hombre retirado del mundo, sino a un hombre profundamente hundido en el mundo, metido en el mundo. Y yo no sé si tú lo puedes entender, ¿no? Porque él trabajó desde siempre, yo creo hasta los 30 años, él estuvo trabajando pues como carpintero, ¿no? Nos dice la palabra. Él visitó amigos, comió con amigos, que eran del mundo, pues, o sea, eran como todos, pues. Él comió con recaudadores de impuestos, con pecadores. Él era un hombre normal, ¿no? Asistió a bodas, participó en sus celebraciones, en sus fiestas. Es más, hasta les dio de beber a toda una concurrencia, ¿no? Les puso vino para todos, para 3 días, yo creo, porque no creo que haya puesto un poquito, sino un montón, ¿no? Jesucristo pagó sus impuestos, cocinó pescado a la orilla de un lago, durmió en barcas en medio de una tormenta, conversó con recaudadores, con pescadores, con enfermos, con leprosos, con mujeres consideradas pecadoras,
soldados romanos, fariseos, hasta con demonios habló. Se enfrentó hasta con demonios. O sea, y ahí vemos a un Jesús totalmente integrado a una vida normal, ordinaria, lo que había en ese tiempo y lo que se vivía en ese tiempo. Jesús estaba totalmente involucrado en todo eso. Él en ninguna parte vemos que les diga a sus discípulos, no, no podemos ir a la casa de Mateo porque él es un pecador, es un recaudador de impuestos, no. No, nada de eso, al contrario, lo invitaban y él llegaba con todos sus discípulos, con todos sus amigos y con todos los que estaban trabajando con él. Y ninguno de estos actos que son completamente ordinarios y cotidianos en la vida de alguien disminuyó su naturaleza divina. Ningún acto de esto, ni por un instante lo degradaron, ni siquiera se contaminó, o sea, como los fariseos decían, pues, no puedes astentar aquí porque ya estás contaminado y tienes que durar 7 días limpiándote y purificándote y todo eso. O sea, Jesús nada, ni siquiera se lavaba las manos cuando llegaba a cenar, ni siquiera se limpiaba los pies, nada. Él llegaba y se sentaba y pues si le daban para lavarse las manos yo creo que se las lavaba y si no, no, ¿verdad? Él comía como estaba. Y era precisamente en lo cotidiano que él vivía, donde su naturaleza espiritual, divina, allí es cuando brillaba con mayor intensidad. Porque ¿dónde vamos a brillar? Pues en las tinieblas, ¿no? O sea, Jesús, aunque él se brincaba todas las leyes así humanas que tenían los fariseos, él brillaba, él se resplandecía y todo el mundo lo estaba viendo. Porque es ahí donde nosotros vamos a sobresalir, pues, ¿no? Y en ninguno de estos encuentros con lo mundano, ahí donde andaba Jesús, su conciencia divina no sufrió pérdida. Él no se desgastó, no se confundió en sus pensamientos por andar ahí, que a lo mejor como nosotros nos pasa, ¿no? Ay Dios, ando en este lugar, estoy aquí y me van ¿cómo se dice? A criticar, ¿no? ¿Eh? A descomulgar. No, o sea, su conciencia estaba limpia, estaba tranquila. Él no sufrió pérdida alguna, ni se confundió, ni decayó su poder, ni su estima, ni quién era él en ningún momento. Y él andaba con la peor gente, se puede decir, ¿no? Dice aquí en la palabra. Sí, a eso vino, ¿no? Yo no puse versículos porque yo ya sé que todo eso lo saben, ¿no? Y no quiero agarrar mucho tiempo. Lo que me da, ¿cómo te diré? Que hasta el día de hoy todavía se sigue enseñando eso, pues. Así hay muchas iglesias, se sigue enseñando la frase, mi reino no es de este mundo y nosotros no podemos estar en este mundo, ¿no? Involucrarnos. Y esto pues está, ellos agarran estos versículos para justificar y decirle a la gente, no hagas esto, y tener control sobre la gente, pues, meterse en la vida de la gente, y sí, y estar ahí confiscándote, ¿no? Estar a lo mejor metiéndose en tu casa y ver cómo vives y qué tan mundana vives y todo eso, ¿no? Entonces, todo esto ha sido totalmente malinterpretado espiritualmente, ¿no? Y en Jesús, en nosotros, el reino de Dios no procede de las condiciones del mundo, pues. Ni en Jesús procedía, ni en nosotros tampoco. Las condiciones externas de este mundo tienen que ver con nosotros. O sea, nada que nosotros nos pueda afectar, pues. O sea, a mí no me va a afectar si yo voy y me meto a un lugar que no es bueno, que no sería bueno. Yo lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si alguien te ve, ¿no? Como decía Pablo, pues no voy a ir, pues, para que no me vean ni ser de tropiezo. Pero en caso de que yo tuviera que ir, en nada afecta a mi espíritu,
en nada afecta mi vida espiritual, mi estima como hija de Dios, no me convierte pecadora, no me convierte desobediente, Dios no me va a estar juzgando, no va a crear culpa en mí, pues. ¿Sí me entienden? Eso es lo que decía Pablo, ¿no? Cuando decía de comer, de abstenernos de ciertas cosas. Bueno, si a alguien que le vas a hacer daño te va a estar viendo, pues no lo hagas, ¿no? Pero tú tienes la libertad de hacerlo, porque eso en nada te puede afectar espiritualmente, porque el reino de Dios, pues es el reino. ¿Qué le puede afectar de este mundo al reino? Nada, absolutamente nada, ¿no? Así que es la presencia de Dios, ¿no? La presencia divina que habita en mi interior lo que afecta a este mundo. O sea, porque el reino está dentro de mí. Yo afecto a este mundo, no el mundo me afecta a mí. Porque el reino es el reino de Dios, pues, y Jesús mostraba ese reino en su interior constantemente, día tras día, a través de sus acciones, a través de sus palabras, su presencia física total en el mundo que él habitaba. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Importante de que pues el reino está dentro de nosotros. Y así debemos de vivir con esa conciencia. El reino está dentro de mí. Nada externo me va a afectar. Nada te va a quitar tu poder. Aunque tú estés pasando por dificultades, aunque estés en medio de un caos y se haya venido así como que el mundo encima, eso no afecta a tu reino interior que tú posees, que tú cargas. Tú puedes enfrentar todo eso a causa de que el reino de Dios está dentro de ti y que Jesús está dentro de ti. Así que la realidad espiritual más elevada que la mente puede concebir, que es la de Dios, que es la del Padre, él no consideró que vivir en este cuerpo nos iba a hacer menos, pues, que nos iba a hacer indigno de su presencia, porque, pues, y la palabra misma dice, ¿no? Que Dios nos hizo menor que los ángeles, entonces es como que lo último que hizo, ¿no? Pero no es así, no es así. Así que Dios mismo, el Padre, eligió que su Hijo, o sea, que su deidad, que su poder, que todo eso habitara en un cuerpo, que iba a estar en este mundo, viviendo y moviéndose en este mundo. Dios lo escogió de esa manera, así nos hizo Dios, ¿no? El cuerpo, nuestro cuerpo es el vehículo, ¿no? De su expresión más plena de Dios. Nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo es importante. Y si Dios mismo eligió habitar en un cuerpo con todas sus limitaciones, con lo vulnerables que somos a veces, que tiene necesidades nuestro cuerpo, tengo volteada la hoja. Entonces, nuestra espiritualidad o ¿cómo se dice? Nuestra área espiritual no puede ser verdaderamente cristiana si trata el cuerpo como un obstáculo. O sea, nuestro cuerpo no nos debe detener. Cualquier problema. O sea, Dios dijo, voy a poner al ser humano de esta manera y va a habitar en el mundo, va a habitar como corderos, como ovejas en medio de lobos, ¿no? Y así nos puso Dios, así nos puso Dios. Y lo mismo, a Jesús lo envió de esa manera, que él andaba ahora sí que en medio de los enemigos y todos lo querían matar, todos lo querían apresar, y así estuvo Jesús, ¿no? Entonces, no porque él estaba en un cuerpo humano, él tenía problemas o tenía obstáculos. Igualmente nosotros tenemos que vivir con ese pensamiento, pues que nosotros, como dijo Pablo, ¿no? O sea, podemos
pisar serpientes y escorpiones, podemos comer cosa mortífera, podemos pasar por el fuego, pasar por inundaciones, aun cuando estemos en este cuerpo, ¿no? Que a veces es vulnerable y tiene muchas necesidades. Pero Él está hablando del reino dentro de nosotros, cuando Él hablaba de esa manera. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, pues Pablo dijo del cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Imagínate eso. Tu cuerpo, como esté, ¿no? Es el templo del Espíritu Santo. Y mi cuerpo está adaptado para vivir en esta tierra en espíritu, alma y cuerpo. O sea, en esas dimensiones, y está también capacitado para vivir todavía aún más alto, que es con el reino de Dios dentro de nosotros, con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. No nada más el espíritu. Mira, el espíritu es el espíritu que le da vida al cuerpo, que le da vida a tu vida. O sea, eso vino Jesús, a dar vida a lo que estaba muerto. Nosotros nacimos con el espíritu muerto, pero cuando vino Jesús, Él le dio vida a nuestro espíritu y pudimos ver espiritualmente. Se nos abrieron los ojos espirituales y podemos ver en el espíritu. Podemos estar viendo ese reino dentro de nosotros, podemos usar nuestra mente que es la mente de Cristo. Cuando tu mente natural se une a Cristo, Cristo viene a llenar tu mente. O sea, tenemos dos mentes, la espiritual y la carnal, pues. Entonces, después vamos a hablar más de eso, ¿no? Aunque yo sé que todo esto ya lo hemos tratado, pero como que más enfatizado, más enfocado, para entenderlo mejor, porque yo sé que esto nos va a llevar a vivir de otra manera, con todo lo que vamos a ir tocando. Entonces, hay personas que oran mucho, que oran con mucha devoción o con mucha fe, pero su vida no refleja esa vida de oración. Yo no digo que están orando mal, como les digo, no se trata de eso, ¿no? De crear una culpabilidad o porque estoy mal. No, simplemente que vivimos vidas que tienen que reflejar el reino. Y lo principal está en el área familiar, porque vivimos muchas veces con relaciones destruidas, ¿no? Que están marcadas por un resentimiento crónico ya, porque ya tiene muchos años, ¿no? De toda la vida. No hay comunicación. Y realmente el reino es estar en una, ¿cómo les diré? Estar bajo las leyes, pues. Estar bajo principios que tienen que funcionar en nuestra vida familiar, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión, ¿no? Con toda mi experiencia, mi larga experiencia, ¿no? De que ninguna palabra, que ninguna práctica de nosotros, ninguna vida como vivamos espiritual, aislada, que tú digas, voy a ir a la iglesia y pues tengo que ir a la iglesia, ¿no? Pero aisladamente, vivas como aislada, ¿no? Que te sientas yo sola, nadie viene, yo sola ando ahí solitaria, pero ninguna vida es suficientemente madura si no tiene como fruto, una calidad en sus relaciones cotidianas. O sea, tu vida no es madura si no has logrado superar esto, de que haya una buena relación en tu casa, que haya paz, que haya alegría, que haya acuerdos, o sea, porque lo mundano, como les decía al principio, lo que nos dicen de que somos mundanos y tú te apartas de la familia y ya tu esposo no quiere y ya los hijos tampoco y así vivimos
Entonces, estamos aislándonos, estamos viviendo de esa manera, pues, y los consideramos como si fueran del mundo, ¿no? Pero realmente ya vimos que eso está equivocado. Entonces, nuestra vida debe responder, debemos nosotros de responder en lugar de reaccionar cuando hay conflictos. O sea, ¿qué vamos a responder? De acuerdo al reino. Vamos a responder de acuerdo al reino, no de acuerdo a lo que esté pasando, porque el reino está dentro de nosotros. Y tú tienes autoridad y tú tienes el dominio dentro de ese reino. Así que reaccionamos pues en la vida, reaccionamos en lugar de responder. Y precisamente cuando estás con aquellas personas que más te alteran, o sea, eso pasa pues, estás con aquella gente que, bueno, de la familia, ¿no? Muchas veces, que reaccionas pues, por lo que esté pasando, por lo que sea. No quiero, ¿cómo les diré? Para mí es difícil tratar esto porque yo sé que en todas nuestras casas hay diferentes tipos de problemas. En la mía también, o sea, hay cosas, ¿no? Hay desacuerdos, hay cosas que no funcionan bien. Así que las relaciones humanas son el campo de entrenamiento. Tú tienes que verlo de esa manera. O sea, en toda familia hay conflictos, pero es nuestro campo de entrenamiento en nuestra vida. No va a haber otro campo más diestro para entrenarte a ti en tu vida espiritual. Fíjate bien, o sea, ¿qué te va a entrenar espiritualmente? Tu vida, cómo esté tu vida, el problema que tú tengas. Porque mira, no son las circunstancias favorables, no es que las situaciones estén bien, ni que estás tú apartada, ni aislada, ni en soledad, viviendo una vida con Dios, viviendo una vida cristiana. No, no es así, aunque esto tiene su valor, ¿no? O sea, tiene su valor, yo lo sé, porque Jesús nos dice, apártense cuando oren, ¿no? Y todo eso, pero no se refiere este tema a eso, es lo que les quiero decir. Entonces, aunque todo eso tiene su valor, sin el contacto real con las personas, tu vida espiritual no tiene entrenamiento. Ay, no, creo que aquí se perdieron en este pedacito, ¿no? ¿Sí lo entendieron? Ah, bueno. Es que no quiero profundizar mucho en los problemas porque no se trata de eso, pues. Entonces, cuando tú estás con aquellas personas que te alteran, que te enojan, que te desafían, que todo eso, entiende que eso es tu campo de batalla de todos los días. Es el mío porque todos tenemos emociones, sentimientos y todos tenemos un carácter y todo, pero que tiene que estar bajo el dominio, ¿no? Como dijo el pastor, del dominio propio. Tiene que estar bajo un dominio, no vamos a estar reaccionando a todo, tenemos que responder a lo que el reino de dentro de nosotros nos está dirigiendo, nos está, ¿cómo se dice? Levantando, pues el reino nos eleva a Dios, no nos hunde, y nosotros no tenemos por qué ser mundanas, pues, en esa área, porque tú podrás ser muy cristiana, muy entregada a Dios y todo, pero cuando te enojas, pues eres igual que la vecina, ¿no? Que no tiene a Dios y que está a lo mejor endiablada, no sé, pero reaccionamos igual, pues. Y ahí es donde nosotros necesitamos entrenarnos para que el reino de Dios nos responda con todo su poder, con todo el amor de Dios, con toda la paciencia y la paz que pueda haber en él, ¿no? Así que ese es el campo de entrenamiento de nuestra vida espiritual, familiar, emocional, del carácter, de todo lo que salga cuando tú estás en medio de un problema. Entonces, como te digo, pues no son las circunstancias favorables, ¿no? Las que
las que nos van a hacer crecer y madurar, ni las prácticas que tú te aísles, sino el contacto real con las personas. O sea, tú piensa cuál es el contacto real que tú tienes con tu esposo, con tus hijos, con la vecina, con toda la familia. ¿Cuál es el contacto real, bueno o malo? De agresión o de paz, tú piensa, ¿no? ¿Cuál es el contacto con otras personas? Pues sobre todo, pues el familiar, ¿no? Porque también puede ser que trabajes y que haya por ahí uno que te saca así como que el coraje, ¿no? Pareciera como que ese contacto, ese ambiente familiar que hay en la casa o en el trabajo o en toda la familia, como tú quieras, parece que está diseñado específicamente para activar tus reacciones, ¿no es cierto? Que si ves eso, ¡ay! Ya se te pararon los pelos, ¿no? De punta. O que si oyes tal tonito, ándale, pero vas a ver, y así, ¿no? Cosas de esas ya saben, ¿no? Se activan todas tus emociones para hacerte enojar, para hacerte sufrir, a lo mejor ese vecino que está con la música a todo volumen o cosas así que pasan, ¿no? En nuestro entorno que son súper molestos, que el perro, que la basura, todo eso, ¿no? O sea, hacen que seamos como la vecina endiablada, pues, y así nos mantenemos, ¿no? Así comportamos. Bueno, y déjame decirte que esa situación, ese vecino, esa persona, que esa basura, que ese perro que va allí a ensuciar tu jardín y todo eso, esos son nuestros maestros. Son nuestros maestros en el reino espiritual, en el reino que vive dentro de nosotros. Esos son nuestros maestros eficaces para tu vida, porque tus maestros no son los pastores, tus maestros no es la iglesia, tu maestro no es la palabra. O sea, están para enseñarnos, para fortalecernos y todo, ¿no? Porque todo esto, o sea, el pastor, la iglesia, la palabra, todo esto, sin esos problemas, ¿para qué te quieres entrenar? O sea, ¿para qué quieres vivir flotando con más que te falten las alas? ¿Para qué te quieres aprender toda la Biblia y recitarla y todo? O sea, sin estos maestros, lo otro, pues no sirve de nada, ¿no es cierto? ¿Sí lo entendieron? O sea, necesitamos esas situaciones. Como es con Jesús, ¿no? O sea, vivía todo eso, nunca perdió la calma, nunca se le salió una palabra. Él decía la verdad, pero la sabía decirla en qué momento, en qué tono, porque tú puedes estar hablando lo más correcto, lo más puro, lo más bíblico, pero si lo haces con un tono que nomás va a encender la ira de la otra persona, o si lo haces en un momento inadecuado, que no es el momento de decirlo, aunque sea lo más santo y lo más puro, no te va a servir de nada, te va a meter en problemas, ¿no es cierto? Entonces, nuestra visión está desde el reino, pero estamos viendo hacia afuera y estamos viendo todo eso. Reaccionamos, nos comportamos como cualquier gente, como aquel que no conoce nada de la palabra y queremos resolver los problemas como a mí me trataron o como lo hacía mi mamá o como a mí se me antoja, ¿no? En ese momento, como me agarren, ¿no? Me agarraron el mal momento, a veces decimos. Nosotros tenemos que ver eso desde la perspectiva del reino, como lo hacía Jesús. ¿No es cierto? Jesús sabía qué hablar, porque él tenía un propósito. Él venía a un propósito a esta tierra, como tenemos un propósito nosotros. Tú tienes un propósito en tu vida de ser luz, de ser sal, de ser pan, porque eso es lo que dijo Jesús que éramos, ¿no? Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, Él nos ha dado el pan,
y tantas cosas, ¿no? Ese es un propósito para que tu familia, para que la gente a tu alrededor, tú brilles y tú des ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos sirve tanta palabra, siempre estar en la iglesia? Si la estamos viendo como la ve toda la gente, que digas tú, bueno, yo es que yo amo la iglesia, yo quiero estar aquí, pero pues, ¿de qué te sirve en tu vida cotidiana, en tus problemas de todos los días? Porque lo que venimos a hacer aquí es a conocer el amor de Dios y su poder, como dice aquí el versículo, ¿no? En Efesios que leí. Con eso, ese es el reino dentro de nosotros, que nosotros comprendamos esa profundidad y actuemos desde ahí. Desde ahí. Ahí es cuando va a salir el poder. Cuando nosotros estemos caminando en esa profundidad, ¿no? Del amor de Dios, como lo traigo aquí. Dice Pablo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, experimenten, vivan. ¿Y cuándo lo vamos a vivir el amor de Cristo? Pues cuando no haya amor, cuando el amor esté ausente totalmente. Allí yo tengo que llegar con el amor de Cristo. Ahí se va a manifestar su poder, porque dice que entonces, cuando nosotros comprendamos esto, que es demasiado grande para comprenderlo con la mente, por eso lo tenemos que vivir, lo tenemos que sentir, dice que entonces seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Fíjate qué claridad de la palabra, ¿no? Qué claridad. Y a veces, pues nosotros nos aprendemos todo eso, pero no lo vivimos, pues no hay una experiencia. Así que yo quiero leerte el Salmo 78, 9, 11. Entonces sí quedó claro, ¿no? O sea, ¿para qué quiero a los pastores? ¿Para qué quiero la palabra? ¿Para qué quiero la iglesia? Ellos no pueden ser nuestros maestros si no existen los problemas. Si no existen los problemas, o sea, sí, todos tenemos problemas y no te sientas mal, en verdad te digo que cualquier circunstancia que estés viviendo, tú puedes superarla, tú puedes arreglarla de la manera de Dios y todo se va a ir alineando, porque de eso se trata nuestra vida, de que se alinee, ¿no? Que tome la línea en la palabra y que ahí podamos ver el amor tan grande de Dios y su poder. Entonces dice aquí en el Salmo 78, 9 y 11, dice que los guerreros de Efraín, fíjate, los guerreros, no era la gente, no era la tribu, los guerreros, pudiera ser que eran los de la tribu de Efraín, pero no era toda la gente, se está hablando de los guerreros. Dice, aunque estaban armados con arcos, como eran guerreros, estaban armados, y yo siento que no nada más con arcos, con escudos y con dagas y con espadas, todo eso. Fíjese, dice, dieron la espalda y huyeron en el día de la batalla. Dios. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas, según las enseñanzas que Dios les había dado. Se olvidaron, en el 11, de lo que Dios había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. Fíjate bien, estas personas se prepararon, hagan de cuenta que nosotros, ¿no? Ya estamos con el reino dentro de nosotros, con todo dentro de nosotros, pero a la hora del problema, ya estabas equipada, la palabra, tenías sabiduría, tenías todo, ya fuiste entrenada y estaba lista, ya está la batalla ahí. Y en el momento del problema diste la espalda y te fuiste. Eso hacemos, no nada más los hijos de Efraín, los guerreros de Efraín, porque nosotros tenemos tantos años en la iglesia, tenemos todos los servicios a nuestra disposición y llevamos a todos, ya no sabemos todo, servimos en la iglesia, ¿no? Pero el día de la batalla,
de la prueba familiar, el día de la prueba de la fe, damos la espalda a todo lo que Dios nos ha dado, nos ha enseñado, nos ha prometido, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que hemos aprendido, porque nos olvidamos de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Por eso damos la espalda. Por eso no enfrentamos los problemas como debemos de enfrentarlos. O sea, si Dios te enseñó que tienes que perdonar, pero ¿por qué? Si mira lo que me hizo. Estás dando la espalda, estás equipada, tienes el conocimiento, el Espíritu de Dios está en ti, te está hablando directamente al corazón y te está diciendo, pero tú das la espalda. Damos la espalda a vivir como nosotros queremos, a tomar las decisiones que nosotros queremos. Entonces, el día de la batalla, de tu prueba familiar, de tu prueba espiritual, el día que me duele aquí o me duele allá, damos la espalda a todo lo que hemos aprendido porque nos olvidamos de que el reino de Dios está dentro de nosotros. No enfrentamos, no sacamos el reino. Yo les decía, sabemos que Jesús está dentro de nosotros, sabemos que el reino está dentro de nosotros, pero no sabemos cómo sacarlo. No sabemos cómo sacarlo y vivimos igual por años y por décadas. Estamos en la misma situación, probablemente avancemos en algo, pero seguimos igual, ¿no? Nos olvidamos del poder de Dios y las maravillas que Él ya nos ha mostrado. No solo los hijos de Efraín hicieron esto, sino que esto se sigue repitiendo hoy en día. Vivimos en la tierra del olvido. ¿No han leído en la Biblia que en Salmo 88, 12, que dice, habla sobre la tierra del olvido? Porque todo se nos olvida. Todo se nos olvida la cruz que Jesús padeció, la sangre que se derramó, se nos olvida ser fieles, se nos olvida vivir con fe, que no vivimos por vista, vivimos por fe, todo se nos olvida. En el momento de la batalla, ¿no? Cuando ya estaba lista la guerra, estos guerreros se olvidaron de todo y dieron la vuelta. Y como dice Isabel, ¿no? Mis guerreras, mis guerreras. Somos guerreras, ¿no? En verdad que sí lo somos. Porque la espiritualidad no solo funciona en los entornos favorables, pues. Cuando todo está bien, pues qué fácil es ser muy espiritual y dar todo el consejo que tú quieras, ¿no? No es eso, no es una espiritualidad madura. Cuando tú, que todo está bien y pues que andas con mucho gozo, andas con mucha paz, pero en el día que todo está mal, pues das la vuelta, ¿no? Y te vas, esa es una espiritualidad de invernadero. O sea, no es una espiritualidad madura. Porque sí, pues qué a gusto la plantita, ¿no? Creciendo tan frondosa, tú ves, y pues es que está en un ambiente ficticio, pues, porque el día que se la lleven de ahí, se va a secar. O sea, la vas a llegar a poner en el sol, o le vas a echar mucha agua, se acabó, ¿no? El ambiente de invernadero, porque es un ambiente fabricado. Por eso es que necesitamos, como dice Dios, vivir las pruebas, la prueba de la fe, todo lo que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Así que la prueba real de que si has desarrollado genuinamente el reino de Dios dentro de ti, es que si lo puedes mantener en esa doble visión, porque nosotros tenemos doble visión. Dios nos ha hecho tan capaces en tantas cosas que si lo descubriéramos fuera impresionante, ¿no? O sea, si verdaderamente la prueba real, ¿no? Es que si nos podemos mantener en la doble visión, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Esa es la doble visión que debe de enseñar la iglesia. No que te aísles y que no bailes, no vayas aquí, no vayas allá. Eso no es, está muy mal. Eso nada más va a alejar a la gente, va a crear culpa, va a crear condenación y todo eso, ¿no?
si tú te mantienes en esta doble visión, ¿no? Que el reino de Dios no es de este mundo. El reino que está dentro de ti no es de este mundo, nada tiene que ver con este mundo, es un reino superior. Es algo, nosotros vivimos en una atmósfera superior que la atmósfera que está en este mundo. Esa atmósfera nos sirve para respirar. Es un ambiente creado, es el invernadero donde Dios nos puso, donde podamos funcionar muy bien, pero tenemos que tener esta doble visión, ¿no? De que si yo no estoy bajo esa atmósfera, yo, o sea, no soy del mundo, pero funciono en este mundo. Funciono como Dios me crió. Y Pablo dice en Efesios 5:18, ya para terminar, dice, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y pues claro, ¿no? ¿Quién no quiere ser lleno del Espíritu Santo? O sea, todos queremos, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, que oren por mí, yo voy a pasar, va a venir el apóstol, no sé, el hombre de Dios de por allá de no sé dónde, que tiene mucho del ungido del Señor, ¿no? Y no, y otra, ¿no? Que no, nos vamos a ir a un retiro, y ahí vamos a ser llenas del Espíritu Santo, porque van a orar por nosotros, y para estar muy ungidos. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo que tenemos que hacer? Ahí está, Efesios 5:18 y el 19, ahí te dice cómo. Entonces dice Pablo, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. En nuestros corazones, no vamos a andar ahí, hola Cintia, o sea, y le canto un salmo, no está diciendo eso. En nuestros corazones, en nuestro reino interior, tenemos que vivir comiendo, alimentándonos, alegrándonos, cantándonos, cánticos espirituales, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? De que nuestra mente no puede estar 24 horas del día pensando en Dios o hablando de Dios, pero tenemos una mente espiritual que sí lo puede hacer, que sí lo hace. Tú puedes manejar, puedes estar pensando en Dios, puedes estar cantando en tu corazón, y no me refiero a canciones, fíjense bien, no que tú andes cantando esa canción que te gusta mucho, ¿no? Que si quieres puedes hacerlo así, no importa, ¿no? Lo que te está diciendo a ti es que lleves una vida espiritual, como a Dios le agrada. Si tú lees los salmos, Dios ahí te dice, esto me agrada, dice Dios. Y tú puedes hacer llenar un cuadernito ahí de todo lo que le agrada a Dios y eso hacer. Entonces, en nuestros corazones, en tu reino interior, y lo dice en el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es la cuarta dimensión en la que debemos de vivir. No vivir nada más espíritu, alma y cuerpo. Nosotros creemos que todo esto que hablé está en nuestro espíritu. Nuestro espíritu nos da vida, le da vida a nuestro cuerpo. Ya recuperamos la vida de Dios. Por eso podemos tener el reino. Ahora tenemos que tener una vida espiritual que el reino nos proporciona. Así como cuando Dios nos puso en esta tierra con una atmósfera y con un ambiente especial para nosotros como humanos. El reino de Dios está dentro de nosotros para darnos una vida especial con esa atmósfera y con todo lo que tú necesitas para vivir en este mundo. O sea, no somos del mundo, pero estamos en este mundo. Estamos en este mundo y vivimos desde otra dimensión en este mundo, como lo vivía Jesús. Al principio les dije, ¿no? O sea, Jesús vivió en este mundo, pero desde otra dimensión. Y es como él pudo enfrentarlo todo, ¿no? ¿Cuál dimensión? Pues la profunda, la invisible. Ahí está el problema, que nosotros estamos
tan acostumbrados simplemente a ver con nuestros ojos. Pero hay una dimensión invisible que no se ve, pero que nosotros tenemos ojos para verla. Y debemos ejercitar nuestros ojos espirituales, ¿no? La de su amor, que es, como les decía ahorita, demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, cuando nosotros vivimos en esa dimensión, ahí es cuando dice que seremos completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Efesios 3:19. Entonces, yo sé que esto es profundo, pero yo quiero hablar cosas profundas. Yo quiero hablar cosas profundas porque yo necesito hablarlas. Dios ha puesto ya eso en mi corazón y yo quiero estar hablando cosas profundas que yo veo que necesitan, no quedarnos en o sea, salir ya de ese tiempo, pues, de entrar a nuevos tiempos. Y Dios nos está entrenando a nosotros porque no cualquier persona a lo mejor pueda entender esto, pues. Y a mí me da gusto que sí lo estén entendiendo, ¿no? Sí lo han comprendido. Y están de acuerdo, o algo que digan ustedes, esto no me quedó claro. Todo está claro, ¿verdad? Yo no quiero que se sientan mal, pues por los problemas que vivimos y que conocemos, ¿no? Que conocemos, que estamos. Yo nunca estoy hablando del problema de alguien. Yo estoy hablando de los problemas que existen en este mundo, que son los mismos. Son los mismos que se repiten generación tras generación. Y que son los mismos de la gente que no conoce a Dios. Y no debiera ser así. No debiera ser así. Porque Jesús, aunque él estaba en este mundo y no era de este mundo ni su reino, él era diferente, aunque hacía lo mismo, pero él vivía desde otra dimensión, donde se demostraba el poder. Y nosotros tenemos que demostrar poder cuando caminamos en ese amor de Dios y en esa comprensión de la palabra, ¿no? Con estos dos versículos que les leí al final, de los guerreros de Efraín, tienen que tenerlo siempre muy presente para ahora sí que desligarnos de esa vida totalmente y vivir como dijo Pablo, ¿no? Antes que todo sean llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura tú la vas a provocar. Nadie tiene que orar por ti. Porque eso también nos han enseñado en la iglesia, a hacernos tan dependientes, ¿no? De que si no oran por mí, de que si no viene el profeta, si no viene el ungido, no, entonces yo no voy a tener nada. ¿Y cuándo yo voy a poder ir a aquella ciudad para que oren por mí? Si el reino de Dios está dentro de ti, si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú ya eres ungida. Tú ya solamente tienes que mantenerte en una llenura del Espíritu, que ya tienes, ¿no? Y aquí te está diciendo cómo, ¿no? Hablando entre nosotros, entre tu familia, ¿no? Todo con todo lo que dice Dios y cantando siempre y alabando al Señor en nuestros corazones, en tu reino interior. Así que pues vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle gracias y Señor, en verdad que pongo toda esta palabra, Señor, delante de ti, porque a mí me edifica tanto, Señor, me hace reflexionar tanto en mi vida, en mi casa, aquí en la iglesia, Señor. De verdad que me da una gran responsabilidad y un compromiso, Señor, saber esto, que no nada más es para mí, es para mí. Yo lo he vivido y es necesario, ¿no? Transmitirlo, como Jesús vino y transmitió muchas cosas que la gente desconocía. Así que yo te doy gracias, Señor, por la tierra firme y la tierra fértil, Señor, donde tú has plantado esta semilla. Te doy gracias, Señor, esta tarde, que mis hermanas, Señor, puedan asimilar, digerir,
para que este alimento sea nutrición para su espíritu, alma y cuerpo. Yo bendigo sus vidas, Señor, y yo declaro que su corazón y su entendimiento está abierto para recibir la palabra y que vamos a estar, Señor, tratando temas relacionados con el reino dentro de nosotros, con esta dimensión que hay en nosotros y que todas sabemos que existe porque la podemos percibir, pero nadie nos ha sacado ese conocimiento a nuestro entendimiento para vivir en él. Te doy gracias, Señor, gracias esta tarde. Yo bendigo, Señor, sus vidas y declaro sobre ellas que, así como dijo Jesús, el reino de Dios ha llegado. No tenemos ya que arrepentirnos, ya Jesús está en nuestro corazón. El arrepentimiento ya hizo su obra, ya hizo lo que tenía que hacer en nosotros, así que tenemos todo el campo libre para trabajar el día de hoy. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.